Hasta aquí hemos visto consultas de selección. Son consultas en las cuales se puede hacer a una tabla o varias tablas y bueno, nos arrojan un resultado. Ahora lo que vamos a ver son las funciones de agregación. ¿Cuáles son las funciones de agregación? La que estamos viendo en pantalla: cuenta, suma, promedio, mínimo y máximo. Vamos a ver alguna de ellas y el resto queda de ejemplo para que puedan realizarla. Comenzamos haciendo la prueba con cuenta. Acá estamos en el trabajo nuestro, suponiendo que yo necesite saber cuántos, o sea que cuente la cantidad de alquileres que tengo. Entonces antes de comenzar, para que se habilite la fila en la cual voy a poner contar, tengo que ir acá al grupo, a la solapa diseño, grupo mostrar u ocultar, y presiono totales. Entonces fíjense acá donde aparece total, eso no estaba antes, o sea, aparece cuando presiono total. Fíjense, ahí se escondió, presiono de nuevo y apareció total. Y acá van a tener la opción de seleccionar, en este caso lo que queremos hacer es una cuenta. Así que bueno, ya lo dejo seleccionado. Ahora voy a ir a la tabla alquileres y acá hay algo nuevo también que quiero que aprendan, que es como una especie de alias que puedo colocar al principio del texto. Si no, yo acá lo que quiero poner es ID alquileres, pero como el ID alquileres no me gusta cómo lo voy a ver en la tabla, puedo poner una especie de alias, por ejemplo código, código alquiler, dos puntos, y ahí sí coloco ID. Tiene que ser de igual manera como está escrito acá, el texto tiene que ser igual, ID alquileres. O sea, lo que va a pasar con esto es, está bien escrito, alquiler, sí. Lo que va a pasar con esto es que en vez de mostrar ID alquileres, me va a mostrar código de alquiler en la consulta. Ahora la vamos a ver. Bueno, acá me olvidé del guión bajo. Cuidado con esto, porque si se coloca mal no va a funcionar. Marco acá, entonces acá me debería contar todos los ID. Ejecuto y efectivamente me contó 15, que son la cantidad de registro que tengo en esa tabla. También el nombre que aparece en la parte superior es código de alquiler, es el alias que pusimos en este campo. O sea, no aparece el ID alquileres, sino aparece el alias. Recuerden que es el nombre con dos puntos, y ahí sí tienen que colocar el campo que va en la tabla. Partiendo de la premisa que tengo películas alquiladas, la idea es mostrar cuántas veces se alquilaron cada película. Entonces vamos a trabajar en dos tablas: la tabla alquiler, que está por acá, está seleccionada, y la tabla películas. Entonces, de la tabla película lo que quiero que muestre es el título, y en total pongo agrupado por. Luego, de la tabla alquiler, el foreign key y películas es lo que va a contar, ¿sí? Entonces acá cuenta la cantidad de veces que alquilé cierta película. Lo que vamos a ver, el resultado de esto es, acá tenemos la película y la cantidad de veces que se alquiló. Esto sirve mucho para hacer previsiones. Si yo sé que para saber cuáles son las películas que más se alquiló, en el caso de que se esté armando una tienda de ropa, para saber la prenda que más se vendió. También se podría llegar a asociar esto con una fecha y saber en qué fecha se vende
cuál es la prenda que más se vende. Volvemos a la vista de diseño para seguir con más ejemplos. En este ejemplo es un agrupamiento de registros. Vamos a buscar el total de películas por género de película y luego de proveedor. Entonces, como primero vamos a hacerlo por género, colocamos de izquierda a derecha cómo queremos la secuencia que aparezca en la tabla. Entonces comenzamos con la descripción del género. Luego en la tabla proveedores quiero que muestre la razón social. Fíjense que acá ya estamos trabajando con dos tablas, y la tercera tabla, la tabla película, con el título, que lo cuente por título, cuenta por título, como dije recién. Entonces hay que destacar que estamos trabajando acá con tres tablas, ¿sí? Estamos trabajando con género, proveedores y películas. Entonces estas son las tres tablas con las cuales vamos a trabajar. El resultado de esto va a ser la descripción de la película. Entonces acá tenemos hechos reales, aventura, documentales. Luego tenemos la razón social del proveedor y la cantidad, contó. Entonces esa es otra manera de realizar agrupamientos de registros. Voy a mostrar ahora el listado del total facturado por cada película. Para ello vamos a necesitar trabajar con dos tablas, que es la tabla película y la tabla alquileres. Esto puede servir para saber cuáles son las películas que me dan más rentabilidad. Entonces, acá lo que voy a poner es el título de la película. Recuerden que hay que seleccionar totales para que aparezca el total acá para poder configurar. Luego dijimos que la otra tabla era alquileres, que no lo encuentro, acá está. Alquileres tiene el importe, y acá en total vamos a poner suma. Entonces acá me va a sumar por película. A ver, ejecutamos esto y acá me está sumando por película el título, como lo configuré recién, el título y sumar, y acá me hace la suma por película. Acá por ejemplo vemos que esta película me está dando una rentabilidad bastante alta. Acá está configurado con euros. Para cambiarle la configuración hay que ir a la parte de tablas, a la parte de propiedades, ahí se cambia la configuración, pero no es cuestión de este video, así que no lo voy a hacer. Una opción más que tenemos acá es que puedo seleccionar la cantidad de registro que quiero que me devuelva. Por ejemplo, si yo acá en la consulta que hice recién quisiera que me aparezcan las 5 películas con mayor rentabilidad, entonces selecciono acá que me devuelva solamente 5. Entonces ejecuto y solamente me va a devolver 5. Si quisiéramos saber cuál fue la última fecha de alquiler de las películas, acá colocamos la tabla película, el título de la película, tabla alquileres, fecha del alquiler de la película, y acá colocamos max. Entonces acá me devuelve
de esas películas cuál fue la última fecha en la cual se alquiló. Recuerden que una película se puede alquilar varias veces, entonces por eso es válida esta consulta. De esas muchas veces, yo quiero saber cuál fue la última vez que se alquiló. Ahora vamos a ver el promedio de edad de los espectadores por género de película. Para lo cual, entonces colocamos género, descripción, ¿sí? O sea, de la tabla género sacamos descripción, y de la tabla socio colocamos el campo edad y el promedio. Entonces nos va a dar el promedio de edad de acuerdo al género. Ejecutamos y acá tenemos los promedios de edad. Esto sirve mucho, esta información, para hacer análisis estadístico de cuáles son las edades que están llevando tales películas. El cálculo que viene ahora es el monto a pagar considerando la cantidad de días transcurridos entre la fecha de alquiler y la fecha de devolución y el importe diario que sea de 5 pesos. Bueno, entonces para este cálculo vamos a agregar la tabla socios, ¿sí? Entonces el apellido de la persona que alquiló la película, la fecha de alquiler y la fecha de devolución. Lo interesante acá es el cálculo que viene ahora. Para realizar el cálculo la idea va a ser restar la fecha de devolución menos la fecha de alquiler y lo vamos a multiplicar por 5 pesos. O sea, cada día se va a multiplicar por 5 pesos. Entonces, vamos acá al grupo configuración de consultas, el botón generador, presiono generador y acá me aparece estas opciones en la cual tengo que irme a tablas, ¿sí? Acá en tablas voy a trabajar con alquileres y acá comienzo a configurar. Entonces dijimos, vamos a restar la fecha de devolución, hice un doble clic y automáticamente me aparece en la parte superior, que es el cuadro donde voy a ir configurando la fórmula. Entonces dijimos, fíjense que automáticamente me dice en qué tabla está y cuál es el campo de la tabla, ¿sí? Entonces por eso es como una ayuda que tiene el Access para poder configurar este tipo de consultas. Entonces, menos fecha de alquiler, hago un doble clic y automáticamente me configura o me aparece el campo y la tabla. Y lo voy a multiplicar por 5 ahora, porque este cálculo me va a dar los días entre que yo lo alquilé y me lo devolvieron. Para poder hacer y multiplicarlo por 5, la recomendación es encerrarlo entre paréntesis y luego por 5. Entonces ahora pongo aceptar y la fórmula me queda configurada. Esto está un poco más grande porque lo agrandé, ¿sí? Esto normalmente está acá, yo agarro, desplazo hacia la derecha presionando el botón izquierdo del mouse, me paro arriba de cuando el cursor hace las dos flechitas para la izquierda y para la derecha, estoy en condiciones de agrandar la celda. Bueno, y acá otra vez, ¿no? El alias yo acá le puedo poner importe, y el importe a pagar. Si recuerden que el alias puedo poner cualquier texto, es el nombre que me va a aparecer en la parte superior cuando haga la consulta de la tabla. Un tema más acá, como esto es un importe,
presiono botón derecho, me voy a propiedades, perdón, botón derecho ya estaba, con las propiedades acá a la derecha, no me di cuenta, y acá vamos a configurar el tipo de formato. El tipo de formato es moneda, para que cuando haga la consulta directamente me aparezca moneda. Moneda. Ahí está. Bueno, ahí estaremos en condiciones de ejecutar, y acá automáticamente me está multiplicando la cantidad de días por 5. Por ejemplo, acá en este caso la película fue alquilada el 25 del 4 y fue devuelta el 2 del 5. Esa cantidad de días lo multiplicó por 5 y me da 35. En este caso la película fue alquilada el 27 del 5 y fue devuelta el 27 del 5. Quizás a esta persona no le gustó, fue o se confundió, entonces la devolvió ese mismo día, y no hubo días, entonces no se le cobra nada a esa persona, y así sucesivamente con todos los campos. Hay que tener en cuenta acá que para hacer este tipo de cálculos es importante que se haya configurado la tabla. Vamos a la tabla, alquileres, que se haya configurado la tabla con su respectiva con el tipo de datos, ¿sí? Por ejemplo, si acá no hubiera estado fecha y hora, ¿sí?, el cálculo ese que estamos haciendo en la fórmula no va a funcionar. Entonces acá comienza a tener en cuenta todo esto de ir configurando campo por campo y por qué se configura el campo. Bueno, eso sería la parte de consulta, que es una de las consultas más importantes, y así como hicimos esa consulta, se puede hacer, vamos otra vez a la vista de diseño, como se usó esta lógica, acá se usó una resta y una multiplicación, se pueden hacer diversas combinaciones de consultas. También se pueden llegar a usar operadores, y acá va al criterio y la creatividad o la necesidad que cada uno tenga de ir armando las consultas. Supongamos que tengo esta consulta, en la cual aparece el apellido de la persona, el título de la película y el costo de la película. Suponiendo que yo a este costo tengo que agregarle el 21%. Entonces me voy, diseño de consulta, agrego uno más, generador, estábamos hablando de tablas, alquiler, importe. Bueno, acá tengo el importe, pongo paréntesis para evitar cualquier tipo de problema o inconsistencia, y acá sería por 1,21. Así automáticamente ya me suma el 21% del IVA. Pongo aceptar y acá me queda, acá puedo cambiarle el alias, ya dijimos, puedo ponerle con IVA, por ejemplo, ejecuto y acá me aparece el monto y la consulta con el IVA automático.